8:41 de la mañana, continuamos en la segunda hora de Good Morning Casta y como siempre tenemos algún repasito, algún segmento histórico de lo que pasó en nuestra historia y lo que nos gusta contar. Recuerdan, sabrán que hace una semana hablábamos del éxodo jujeño que había acontecido en el 24 de agosto y para seguir un poco en esa línea histórica, hoy vamos a hablar del 24 de septiembre de 1812 que se desató la batalla de Tucumán, una de las batallas, si no la más importante, junto con la batalla de San Lorenzo liderada por San Martín, de las batallas independentistas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que ese éxodo jujeño, comandado por Manuel Belgrano, que había sido mandado a el ejército del norte, casi como una excusa del triunvirato para sacárselo de encima, y Manuel Belgrano lo que hace es convencer a todo ese pueblo jujeño de que había irse para el sur para dejar tierra arrasada a los españoles que venían bajando desde el altiplano de Perú, comandados por Goyeneche y su primo Pío Tristán. Bueno, retomando ahí, en ese pedacito de historia que aconteció el 24 de agosto de 1812, un mes después se va a librar esta batalla. Pero van a pasar muchas cosas en el medio y una batalla que tiene muchísimas características tanto de cuestiones militares, pero también de cuestiones políticas, ¿sí? Recuerden que la presión que ejercía el triunvirato por parte de Rivadavia, que era el enemigo histórico que tuvo Belgrano y también San Martín, era que retrocedieran hasta la ciudad de Córdoba para cuidar la retaguardia de la ciudad de Buenos Aires, es decir, relegar todos estos terrenos de Salta, Jujuy, lo que hoy se conoce como Salta, Jujuy, parte de Santiago del Estero, Tucumán, relegársela a los realistas para cuidar todo lo que se había armado la oligarquía porteña con el comercio y el contrabando. Bueno, ¿qué va a pasar? Belgrano se va a encontrar con un ejército muy diezmado, lo va a reanimar, lo va a reavivar, lo va a armar de nuevo, va a conseguir que le manden unos fusibles, se va a encontrar con un personaje muy histórico que no está tan nombrado y valorado, que es el barón de Holmberg, que después voy a repasar quién es, que va a quedar al mando de la artillería, que es un europeo del ejército prusiano, digamos, que va a venir para esta zona y va a tener un papel muy importante en esta batalla con respecto a la artillería. Pero retomando un poco esta historieta de cómo empieza a bajar el pueblo jujeño que iba en su paso trayendo un montón más de poblaciones para Tucumán, antes de llegar a Tucumán, ¿qué hace Belgrano? Lo manda a Díaz Vélez a cuidar esa retaguardia en ese camino de bajada desde Jujuy hasta Tucumán y le dice, vos quedate cuidando la retaguardia mientras yo voy llegando a Tucumán, que tengo que llegar a Tucumán y convencer al pueblo tucumano de que no podemos seguir bajando, sino que tenemos que llegar ahí y volver a rearmar la tropa y el ejército. Va a haber una batalla intermedia que no se conoce, que es muy importante también para la moral de ese ejército que Belgrano intenta reactivar, que es la batalla del río Las Piedras. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, Díaz Vélez, que era uno de los laderos en ese momento de Belgrano, lo que va a hacer es dilatar la llegada de los realistas y esto le va a dar tiempo a Manuel Belgrano para llegar a Tucumán. Llega a Tucumán, se encuentra con un viejo conocido que es Gregorio Araoz de la Madrid, que va a cumplir también un papel muy importante en esa batalla también, porque va a ser uno de los oficiales de confianza que Belgrano le va a otorgar, por ejemplo, que arme una de las tropas de caballería que van a combatir en esta batalla. Bueno, en ese traslado también hay un dato muy significativo, que es que Belgrano, en vez de tomar el camino real que implicaba seguir la lógica, toma otro camino más largo, lo que hace confundir a las tropas de Pío Tristán y que a su vez había tomado prisioneros en esa batalla del río Las Piedras, que le había generado llevarse a uno de los hombres de mayor en confianza de Pío Tristán, que era el primo de Goyeneche, que era el militar a cargo de de haber bajado toda la sublevación en el altiplano. Bueno, algo muy característico de esa época era que tanto los realistas como los criollos se conocían entre sí. Y un ejemplo claro de esto es que, por ejemplo, Manuel Belgrano y Pío Tristán, que se iban a enfrentar en el campo de batalla, se conocían de la Universidad de Salamanca. Belgrano, que había ido a estudiar por parte de su padre economía, estadística, un tipo que tenía mucha facilidad para los números y que luego había sido mandado para como agregado
comercial, como contábamos anteriormente el 20 de junio, la historia de Manuel Belgrano, se conocían y se mandaban cartas. Fíjense lo que le dice Belgrano a Pío Tristán. Dice: una esperanza muy lisonjera me asiste de conseguir un fin tan justo cuando veo a tu primo, por Goyeneche, que estaba al mando de las tropas en el Alto Perú, y a ti, por Pío Tristán, de jefes principales. Es decir, se conocían de la Universidad de Salamanca y de haber ido a estudiar mucho a Europa. Bueno, llega el momento de la batalla. ¿Qué va a pasar? Obviamente los realistas casi que doblaban en número a los patriotas. Se habla de una cifra de 3.000 contra 1.800. Lo cierto es que Belgrano, junto a Dorrego, por ejemplo, otro de los laderos que va a tener en la batalla, o por ejemplo Balcarce, Juan Ramón Balcarce, que incluso va a ser gobernador después de la provincia de Buenos Aires. Bueno, llega y piensa en una estrategia con un plan A y un plan B. Dice: bueno, se van a venir por un lado, van a esperar que nosotros no estemos en Tucumán, porque le hace creer que no iba a estar, porque la orden que circulaba era que se tenían que retroceder hasta Córdoba. Entonces, ¿qué hace? Belgrano y la Madrid convencen al pueblo tucumano y sobre todo la oligarquía, que también pone bastante para las tropas, y se asientan en Tucumán y diseñan un plan A y un plan B. Dice: plan A, batalla a campo abierto, 4 infanterías, dice, en el medio y caballería en los costados. A la derecha, el batallón cazadores al mando del capitán Forest. Ahora les van a sonar nombres de calles, por ejemplo, que tenemos en nuestra ciudad y en todo el país. Bueno, a la derecha, el batallón cazadores al mando del capitán Forest. En el centro, el regimiento número 6, comandado por el capitán Warnes, otro nombre también conocido de la zona norte de nuestra ciudad. A la izquierda, el batallón de pardos y morenos, comandados por el coronel Superí, otra calle de la zona norte de nuestra ciudad. En cuanto al cuarto cuerpo, era una reserva comandado por el teniente coronel Dorrego, como les decía. A la derecha, los comandados por Balcarce, quien era pariente de Arauz, quien era el gobernador en esa provincia, y era una combinación entre los veteranos dragones de la patria. ¿Se acuerdan? Los dragones de la patria eran los que se habían denominado en las invasiones inglesas, y los decididos de Tucumán. Fíjense qué curiosos los nombres, que eran jóvenes que se habían enlistado hacía muy poquito, que se traían su propio ropaje y hasta se pagaban su caballo. Y en cuanto a la caballería a la derecha, comandada por Díaz Vélez, otro nombre conocido, y muchos eran gauchos salteños y jujeños que habían sido puestos a disposición por sus propios patrones. Y en la artillería, una persona muy particular, muy peculiar, que es Barón de Holmer. ¿Quién era Barón de Holmer? Bueno, era un tipo que había sido formado en la élite del ejército prusiano, un tipo que tenía conocimiento, bueno, ahora se me fue la profesión, pero tenía mucho conocimiento en fundición, y es uno de los que hace armas, hace municiones, crea, y hace cañones, ¿sí? Entonces lo pone un tipo que era de la élite europea, se había instalado en esa zona. Belgrano lo conoce, se traban una amistad y lo convence de pelear para las tropas revolucionarias. Y el plan B, que es un poco lo que termina sucediendo en el campo de batalla, era acantonarse en el centro de la ciudad, como sucede en los últimos momentos de la batalla. Porque ¿qué pasa? Los realistas toman un camino bordeando la ciudad. ¿Y qué se le ocurre a Díaz Vélez? Que Belgrano lo había mandado a espiar. Le dice: bueno, ¿sabe lo que podemos hacer, general? Quemar los campos. Entonces, ¿qué hace? Queman todos los circuitos aledaños de la ciudad, y esto genera un humo que empieza a confundir a las tropas realistas y se empiezan a dispersar. Y esto hace que avance la infantería y la caballería. Bueno, se da una lucha sin cuartel, donde las tropas revolucionarias, incluso en menor capacidad y numérica, van a ir derrotando lentamente a las tropas realistas. Y hay algo muy curioso también, que es, además de la quema de pastizales, que hace que todo sea una humadera y no se entendía bien quién se estaba peleando contra quién. En el momento, casi hasta como una cuestión divina, hay una invasión de langostas, ¿sí? En el medio de la batalla hay una invasión de langostas que le hace creer a los realistas que eran tiros, que eran fusiles que le estaban llegando, y los empieza a hacer retroceder. Bueno, el resultado fue la victoria, ¿no? En campo de las carreras, como se conoce, donde fue llevado, donde un poco las tropas de Belgrano llevan la batalla hacia ahí, y en última instancia, las últimas resabios que quedaban de tropas realistas son
las repelen en la plaza central de Tucumán por parte de las últimas cuerpos de infantería. Bueno, esta batalla, más allá de contar algunos pequeños detalles, fue muy importante porque desobedeció un poco al poder central y generó, bueno, que se pudiera retomar el plan de independencia continental que había estado ahí flaqueando en un momento y dejó mucho, ¿no? Mucha tela para cortar. Es el fin del triunvirato, por ejemplo, con tipos como Rivadavia a la cabeza, y se implanta un nuevo gobierno, vamos a decirlo, aunque todavía no estaba conformado, para que se entienda, y 5 puntos importantes de esta batalla que implica el fin del triunvirato. Después va a ser este encuentro entre Belgrano y San Martín, en la posta de Yatasto. Belgrano va a ir a Salta, va a perder las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, eso hace que lo quieran meter preso. Y negocia una salida elegante, lo mandan en una misión diplomática justamente con Rivadavia, su mayor enemigo, a ver lo que estaba pasando en Europa. Después vuelve, él cuenta todo eso en la independencia de 1816. Pero eso es un poco lo que pasa después. Fíjense, 5 puntos importantes de una pelea que fue crucial para mantener vivo el sueño continentalista, sobre todo que después retoma ni más ni menos que José de San Martín, y que tiene esa estadía en Yatasto, forman un buen cuerpo militar, casi 2 meses están Belgrano y San Martín formando a este nuevo ejército. Y un punto principal es que es una batalla que es desobediente del poder central, porque no se repliega sobre Córdoba y se planta en Tucumán, y eso hace que no avancen tanto los realistas y los hagan volver hacia Perú. Bueno, es una pelea desigual, como contábamos, ya que los soldados que se estiman eran 3.000 contra 1.800, y un dato no menor que está siempre en el pensamiento de Belgrano es la incorporación de las mujeres a las tropas. Se incorporan un promedio de 120 mujeres, y quien se destaca, la capitana María Remedio del Valle, denominada, considerada la madre de la patria. Un punto importante también es que, casi como un designio divino, es que aparece una bandada de langostas en el momento y hace torcer casi que el rumbo de lo que estaba pasando en la pelea cuerpo a cuerpo. Era bayoneta contra bayoneta, y el último fue que permitió confirmar los límites de las Provincias Unidas del Río de la Plata y dar la posibilidad de seguir con esta lucha continental. Bueno, un poco de datos que me van a quedar afuera, algunos audios, lamentablemente estamos cortos de tiempo, pero que también retrataban un poco la fidelidad que le jura el pueblo tucumano en voz de Araos de la Madrid a Manuel Belgrano, diciéndole: te vamos a ayudar, te vamos a acompañar, no queremos ser presa de los realistas. Y así es como se genera un sentimiento patriótico en ese pueblo tucumano que había recibido el éxodo jujeño, y que Belgrano muy bien se encargó de levantarle la moral y generar una de las batallas más importantes que han tenido las luchas de independencia en nuestro país. Un recuerdo a 24 de septiembre, bueno, ya no saco la cuenta de cuántos años, de 1812 a 2024, hoy efeméride, batalla de Tucumán.